Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Difícilmente me iban a escuchar ustedes con el micrófono apagado. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este sábado 12 de agosto del 2023, nuestro programa 1887, en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fay. De verdad, muchas gracias por acompañarnos aquí por el Facebook Live de la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6 y por los distintos canales en los que Antena 6 en distintas cabreras del país sale este programa. Hoy además, también es importante un dato que siempre damos, es el 224º día del año. Hoy completaremos a las medianoche 224 días de este 2023 para que resten solo 141 días. Esto avanza muy rápido y le digamos adiós a este año, pero lo más importante que siempre hacemos hincapié, que en estos 141 días usted pueda culminar sus proyectos de vida personales, familiares, en el entorno de su comunidad, del país, todas aquellas metas que se haya propuesto, ojalá pueda cumplirlas muy bien antes de llegar a final de año. En esta tarde de sábado vamos a compartir con el politólogo Daniel Calvo Sánchez para hacer un análisis del acontecer político nacional. En las últimas semanas ha habido mucho tema en la Asamblea Legislativa, el presidente Rodrigo Chávez, el Poder Ejecutivo, se vienen las elecciones municipales. De todo eso y más del acontecer político nacional, queremos conversarlo en esta tarde de sábado con nuestro invitado. Pero permítame, y ahora sí en orden, ir a nuestra sección en un día como hoy, corte comercial y regresar con nuestro invitado. Con permiso, ya regresamos. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy. 12 de agosto de 1797. Nació en San José don Manuel Aguilar Chacón, jefe de Estado de 1837-1841. Abogado, diplomático y diputado en varias ocasiones. 12 de agosto de 1851. En Nueva York, Merritt Singer recibe su patente para una máquina de coser muy parecida a la inventada por Elias Hope un año antes. Hope lo demandará, pero antes de llegar a los tribunales, pactarán un acuerdo económico mediante el cual Singer le pagará una fuerte suma de dinero. Ese mismo año, Singer fundará la compañía de máquinas de coser que llevará su nombre. 10 años más tarde, se convertirá en la empresa más grande de este sector en el mundo. 12 de agosto de 1877. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre los 2 satélites naturales del planeta Marte y los bautiza con los nombres de Phobos y Deimos, que en la mitología griega son los hijos de Ares, Marte, y Afrodita, Venus. 12 de agosto de 1885. El presidente don Bernardo Soto Alfaro y su ministro, Mauro Fernández Acuña, sancionan la Ley Fundamental de Educación. 12 de agosto de 1911. Nace en Ciudad de México Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas, comediante de teatro y actor de cine, ganador del Globo de Oro
en 1957. 12 de agosto de 1915, por ley número 52, se crea el cantón número 8 de la provincia de Heredia, Flores. Y en un día como hoy, 12 de agosto de 1964, muere en Canterbury, Reino Unido, a los 56 años, el escritor británico de novelas de suspenso Ian Fleming, creador de una de las más exitosas y ampliamente imitada serie de ficción popular, James Bond, Agente 007, del Servicio Secreto Británico, personaje también llevado a la gran pantalla con enorme éxito de público. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque. Yo pensé que nunca iba a tener uno. Al aire. En pocas horas. Cuéntenos, amigo. Mis amigos me decían que era muy difícil tener un carro. Llamé y me resolvieron rapidísimo. Recuerde, su crédito aprobado en pocas horas. Puede contactar por Facebook o llamar por teléfono. La atención en Cope Alianza es inmediata, se los garantizo. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. ¿Qué número le vendo? No, es que ahorita no tengo efectivo. Eso es lo de menos. Con la aplicación Simpe Móvil de Cope Alianza puede pasar dinero fácilmente. Solicite en Cope Alianza Simpe Móvil y aproveche sus facilidades. Puede pagar los servicios públicos sin desplazarse a una oficina y hasta los créditos que usted tenga con la Cope. Entonces, ¿cuántos numeritos quiere? Así sí, así de fácil. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque. 3 de la tarde con 12 minutos. Gracias por acompañarnos en su programa En la esquina del parque, como todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Como les decía al inicio, hoy nos acompaña el politólogo Daniel Calvo Sánchez para conversar acerca de un análisis, más que conversar, tratar de hacer un análisis de la realidad actual de la política costarricense. Ha habido mucho en el acontecer político nacional y pues la idea es hoy en este hora y media poder conversarlo con don Daniel, a quien creo que ya tenemos con nosotros, para darle las muy buenas tardes a don Daniel Calvo Sánchez, politólogo. Gusto de saludarlo, Daniel.
Buenos días, Fernando. Encantado nuevamente de estar con ustedes, con tu audiencia. Y aquí, bueno, dispuesto a comentar este panorama político tan movido y que muy probablemente en los próximos meses se moverá todavía más con eso que has mencionado de las elecciones municipales, que bien que mal, y aunque parece quizá un poco lejano, realmente están a la vuelta de la esquina. Daniel, tal vez para ir por partes, porque creo que ha habido mucho movimiento en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y también en los partidos políticos, más que todo por lo que vos muy bien mencionás, de lo que se acerca de los procesos electorales municipales, eso vuelve a reactivar a las maquinarias, pero tal vez empezar por la Asamblea Legislativa. Pasamos un periodo de sesiones en el cual perdón, no hubo una abundante cosecha de proyectos de ley y esa es la discusión cotidiana de toda la historia con relación a la Asamblea. Hay quienes insisten en que la Asamblea debería ser una maquila de proyectos, otros defienden que sean pocos pero con calidad. ¿Qué podríamos decir de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo aquí, Daniel, donde sin duda alguna la posibilidad de que don Rodrigo Arias Sánchez haya continuado en la presidencia de la Asamblea, donde hay algunos jefes de fracción que han continuado, como doña Pilar Cisneros, y hablaremos después del partido en el que está o no está, de don Fabricio Alvarado de Nueva República, y algunos otros cambios de jefe de fracción. ¿Qué hablar de la Asamblea que además pareciera, Daniel, y con esto cierro este preámbulo, se ha dedicado más al trabajo de las comisiones que al trabajo propio del plenario? Si uno escudriña los medios de comunicación, la noticia está en lo que sucede en una comisión u otra, no lo que sucede en el plenario legislativo. ¿Cómo has visto de mayo aquí al primer poder de la República? Fernando, me parece que hiciste una introducción necesaria y sobre realmente lo que ha venido sucediendo en estos últimos 3 meses. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, el año legislativo que va de mayo al 30 de abril se divide en 2 periodos de sesiones ordinarias, 2 sesiones de periodos ordinarias que a su vez se dividen en 2 periodos de cada una. Es decir, del 1 de mayo al 31 de julio estuvimos en el primer periodo de sesiones extraordinarias de este segundo año legislativo, donde, como bien mencionabas, pues si uno utilizara únicamente el criterio del número de leyes aprobadas, probablemente, o yo al menos no recuerdo, y ya tengo ya bastantes años de seguir el acontecer legislativo, un periodo tan raquítico en cuanto al número de proyectos de ley aprobados. ¿Cuáles han sido las explicaciones, quizá, para explicar este poco volumen de trabajo? Tal vez no de trabajo, sino volumen de cantidad de proyectos aprobados, más bien. Bueno, el Poder Ejecutivo haciendo uso de sus facultades en sesiones extraordinarias, que para quienes no lo saben, es el periodo donde únicamente se discuten los proyectos que el Poder Ejecutivo decide. Si bien convocó unos 80 proyectos de ley aproximadamente, lo cierto es que la discusión estuvo centrada en 2 proyectos a los cuales a finales del mes de abril se les había aprobado una moción de dispensa de trámite, es decir, un mecanismo de vía rápida, que fue el proyecto de crimen organizado, el cual debía estar aprobado antes del 6 de junio, fecha que se logró, y después de ahí prácticamente hemos estado y todavía seguiremos, porque su discusión se retomará en el plenario el próximo martes 15 de agosto, con el proyecto de jornadas flexibles. Habían aproximadamente 854 mociones, a las cuales también el Frente Amplio, quien no comulga con esta iniciativa, pues le presentó a cada una de estas mociones sus mociones de revisión, y prácticamente esos 3 meses se nos fueron en esa discusión de aproximadamente 1.700 mociones. Si bien por ahí hay algunos elementos que sucedieron también, por ejemplo, un nombramiento de la reelección de Luis Guillermo Rivas Loaiziga como magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Por ahí también se nombró a Jorge Guardia Quirós como miembro de la Junta Directiva del Banco Central. Por ahí se aprobó un proyecto de cohecho y algunos presupuestos extraordinarios, damos sus 2. Entonces hemos tenido ese
esa etapa muy concentrada únicamente en esas dos iniciativas. Ha iniciado ahora, a partir del 1 de agosto, un periodo de sesiones ordinarias que se extenderá por agosto, septiembre y octubre, donde los diputados retomarán el control. Y ahí sí creo que también, muy en la línea de lo que mencionaste, el trabajo ha estado principalmente concentrado en la labor de comisiones. Por ejemplo, se ha venido avanzando con un proyecto que es clave para Costa Rica, que es buscar una alternativa, una solución para sacar a nuestro país de la lista de países grises o no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, que fue dictaminado en comisión el pasado lunes. Por ahí, sé que esto le interesará mucho a la gente, se dictaminó en comisión una reforma para intentar buscar una reducción importante al pago del marchamo, y así otras iniciativas han venido avanzando, pero lo cierto es que no hemos estado con esa enorme cantidad de proyectos aprobados, y eso no lo quiero decir yo como un elemento negativo. A veces creo que hay que priorizar y a veces creo que es más importante la calidad que la cantidad de los proyectos de ley. Sí, tal vez al Poder Ejecutivo en este periodo de sesiones extraordinarias de 3 meses, me parece que se le fue un poco la mano en no dar más espacio para otras iniciativas, pero eso también ha generado otro elemento del cual me imagino ahorita vamos a conversar más adelante, y es que uno empieza a visualizar, Fernando, un despertar del control político, algo que no observaba al menos en el primer año. Creo que hay diferentes razones. Uno, un desgaste natural, por ejemplo, del presidente del país, don Rodrigo Chávez, y así lo mencionan en diferentes estudios o encuestas de opinión, y sobre todo que los diputados se buscan temas de interpelaciones, de debates reglados, etcétera, quizá un poco para escapar de la monotonía de estar 3 meses únicamente discutiendo 2 proyectos. Y a eso le sumo, y con esto cierro, Fernando, a que también en lo que mencionabas, lo que está sucediendo en los partidos políticos a lo interno, que están en la definición, por ejemplo, de candidaturas para las 84 municipalidades, hay un tema de tendencias, de que quizá, por ejemplo, en tu cantón Desamparados ganó la tendencia de tal diputado y perdió la de otro, o la de uno que no estaba en este momento siendo diputado, por mencionarte un caso al menos de Liberación que se ha hecho público, se ha ventilado, por ejemplo, y también con el caso del Partido Unidad Social Cristiana, que se encuentra ya con asambleas provinciales, y quizá el caso que nos dará para mucho que hablar durante este programa, es que la cercanía de las elecciones municipales orilló a que el partido de gobierno, a que esos 9 de los 10 diputados de la fracción, o hasta hace poco de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, dijeron: ya no quiero estar en este partido, que bien que mal todos entendíamos que era un partido que se había prestado, que se había arrendado para que don Rodrigo Chávez pues pudiera acceder al poder, y ahora han buscado otra posibilidad. No el Partido Pueblo Soberano, como muchos creían, sino han, diría yo, encontrado un nuevo partido político para arrendar, pero quizá esta vez con opción de compra, que podría ser el partido Fuerza Nacional, al cual le han cambiado el nombre por Aquí Costa Rica Manda, y todavía está pendiente, Fernando, de ver cómo estos 9 diputados que se declaran que no quieren estar en este partido, pero que tampoco quieren salir oficialmente, qué implicaciones puede tener eso para la discusión de proyectos de ley dentro de la Asamblea Legislativa. Muy interesante, Daniel, porque uno debería de pensar en lo que nos has conversado en esta tarde, en este primer tema legislativo, que hay 3 grandes temas de fondo en la discusión país que deberían de darse en torno a la Asamblea Legislativa. Primero, me atrevo a decir, y lo ha dicho don Rodrigo Arias Sánchez, y es la revisión de la vía rápida en la Asamblea Legislativa. Yo no necesariamente concuerdo con don Rodrigo que el problema sea que no puedan presentar, que solo se puedan presentar una cantidad de mociones, pero creo que la vía rápida no resulta tan rápida como en algún momento se había pensado. No digo que es que tenga que hacerse más rápida, no, creo que cuando se construyó se vio diferente. Número 2, me parece que el tema de las comisiones ha resaltado, y en lo que vos muy bien planteabas, Daniel, de los temas que le interesan a veces a los diputados, a veces de fondo, a veces
por una posición política, pero es válido para los diputados y diputadas, es el tema de un sistema parlamentario. Hemos tenido con mayor fuerza en estos meses la presencia de un sistema más de los diputados, más del Parlamento. Tuvimos la fallida moción en la que no logró los votos suficientes, no sabemos para qué, del voto de censura contra el ministro de Hacienda, porque aunque la mayoría vota a favor de la censura, ni en el Ejecutivo se genera mayor cosa, y aunque se hubiera aprobado, no sé qué tanto el Ejecutivo hubiera hecho caso. Y el tercero, que dentro de un rato nos llevará, como bien lo decías, al análisis de los partidos políticos, es este tema de los que algunos han llamado transfuga, llegar con un partido político a la Asamblea Legislativa, que los costarricenses, hombres y mujeres de distintas edades, hayan depositado su voto en un partido político para que una cantidad de diputados llegara a la Asamblea Legislativa y que después se declararan independientes o hoy se pasen a distintos partidos sin dejar el partido de origen. Pareciera que aquí hay tres temas, por lo menos que yo quiero conocer tu criterio, de fondo en cuanto al quehacer de la Asamblea Legislativa, que para muchos podrán decir, eso es para los que les gusta. No, tiene un significado en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático en cuanto a la rapidez para la votación de proyectos, en cuanto al sistema que debe adecuarse más a nuestros tiempos y tercero, por supuesto, en cuanto a la responsabilidad que tienen quienes llegan a la Asamblea Legislativa por un partido y toman la decisión de cambiarse como si fuera a cambiarse un pantalón, Daniel. Fernando, has mencionado un elemento que me parece es importante y quizá mencionaste al inicio, que es el tema de que uno independientemente de puedas estar o no de acuerdo con las prioridades, con lo que propone Rodrigo Chávez, al menos en el proyecto de jornadas flexibles, que es lo que ha mantenido ocupado principalmente a la Asamblea Legislativa en estos últimos 3 meses, lo cierto es que de no aprobarse un mecanismo de vía rápida como el que se le aprobó, de no estar en lo que me imagino para los diputados ha sido prácticamente un martirio, de estar casi que 24/7 intentando discutir ese proyecto para sacar todas las mociones. Creo que de no haberse aprobado ese mecanismo de vía rápida, el proyecto no habría podido tener un avance importante. Ya el proyecto hoy se encuentra en sus etapas finales, ya inclusive la Corte Suprema de Justicia ha mencionado que el proyecto no afecta la estructura y el funcionamiento, y eso es relevante. ¿Por qué? Porque dice que el proyecto no requeriría entonces 38 votos, que todos sabrán que lograr 38 votos en la Asamblea Legislativa es complicado, no tendrá el proyecto que superar este escollo. Y eso yo creo que es lo que habla un poco también de lo que hemos conversado en programas anteriores, de un estilo de liderazgo de don Rodrigo Chávez, donde él intenta pues dejar pues con mucha claridad cuáles son los temas que le interese, independientemente de que estos puedan generar roncha, como es el caso del proyecto de jornadas flexibles, y cómo eso, aunado a los otros elementos que han mencionado de una fracción que hoy pues les pudiera estar fragmentada, de cómo también las elecciones municipales tendrán una repercusión en la discusión de la Asamblea Legislativa, yo diría que tensa ya todavía más la relación entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y muy probablemente, Fernando, se tensará muchísimo más. Recordemos que el calendario electoral de elecciones municipales arrancará de forma oficial a partir del mes de octubre. Estos meses son, por decirlo así, de preparativos, de temas internos, de estar definiendo quiénes serán los candidatos a las fórmulas de alcaldía, de vicealcaldía, de regidores, síndicos, concejales de distrito, entre otros, pero eso es lo que se empieza a mover. Y yo nunca me canso de repetir que lo que sucede fuera de la Asamblea Legislativa tiene repercusiones, no solo en la agenda, sino también en la dinámica de la relación de gobierno con otros partidos y también en la dinámica interna de los partidos políticos, como te mencionaba yo minutos atrás en mi primer comentario. Sin duda alguna, el próximo 4 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones
hará el llamado a elecciones municipales del 4 de febrero del 2024 y esto sin duda alguna va a desembocar en otros fueros a lo interno y externo de la Asamblea Legislativa y también del Poder Ejecutivo. Daniel, otro elemento en torno a la Asamblea Legislativa es en algunos momentos la falta de claridad, piensa uno, por decirlo decentemente, de lo que le corresponde a cada diputado o diputada. Cuando uno sigue el accionar de algunas comisiones, es impresionante que uno de verdad que ama esta democracia le pide a Dios que ojalá los costarricenses no le den el seguimiento que le da uno por el tipo de discusiones, por el tipo de preguntas, por lo como se encaminan las comisiones. ¿Será esto necesario, Daniel, también en esos grandes temas que te planteaba de la discusión país? ¿Será necesario también el revisar las características de quienes llegan a la Asamblea Legislativa? Hay quienes han pedido a lo largo de los años algún tipo de preparación. Sin embargo, igual uno encuentra a mucha figura con preparación académica, profesionales en distintas áreas, pero que tampoco ayudan al nivel de la Asamblea Legislativa. Algunos dirán, es que es la representación del país que tenemos, pero de verdad es que hay veces que quienes tienen razón de que hay diputados que no se ganan bien su salario con el sudor de su frente, se palpa en la Asamblea Legislativa, Daniel. Fernando, este es un tema sobre el cual ha corrido muchísima agua, no solo durante esta administración, sino, diría yo, en las últimas décadas. Hay un malestar respecto a la labor de los diputados, de los partidos políticos, y no es casual que sean las instituciones peor calificadas por los costarricenses desde hace muchísimos años en diferentes sondeos de opinión. Sobre el tema de las calificaciones que debería tener un diputado o no, pues algo se ha intentado discutir, por ahí han existido propuestas que inclusive algunos han considerado pues de posibles inconstitucionalidades de establecer requisitos, por ejemplo, que tengan una carrera universitaria, que vengan de ciertas carreras, etcétera. Y me parece que eso, la verdad, como vos también bien lo acotabas, no es garantía de que nos pudiera dar mejores diputados. Hemos visto a diputados de enorme capacidad en cuanto a sus requisitos académicos, pero la verdad, pues bastante ingenuos en materia política, y eso yo creo que queda siempre de forma evidente en sus intervenciones, quizá temerosos. Daniel. Sí, Fernando. Perdón, ¿será importante entonces revisar, si no la tesis académica, la posibilidad de una carrera parlamentaria que además debería enfocarse, que es otra discusión de muchos años, en la forma de elección de los diputados, para que la gente pueda tener esas valoraciones más allá de los listados que hacen los partidos políticos? Fernando, me parece que la discusión muy probablemente debería ir por ahí, más que establecer requisitos que te dije, muy posiblemente vayan a rozar con el tema de posibles inconstitucionalidades. Sí creo que se requiere o al menos una experiencia política previa. Recuerdo a don Alberto Cañas que decía, es que hay algunos que quieren ser presidentes de la República y ni siquiera han sido regidores, como para mencionar que una persona pues debía bien que mal labrar una carrera desde lo más pequeño, desde la acción local, para después lograr los puestos de mayor importancia. Y si no fuera así, al menos sí creo que en Costa Rica, como sucede sí en otras latitudes, se debería empezar a discutir, que es un tema muy polémico y muy probablemente quienes nos escuchen no estarán de acuerdo, el tema de permitir la reelección de los diputados. ¿Por qué? Porque el reglamento legislativo, que para quienes en algún momento hemos tenido que lidiar con la Asamblea Legislativa, es realmente engorroso. Realmente pues a los diputados se les pueden demorar hasta 18 meses, creo que señaló en su momento el informe del Estado de la Nación, para que apenas que tengan conocimiento de cómo funciona la Asamblea Legislativa, el reglamento, las herramientas de las que disponen, 4 años tengan que salir. Y muy probablemente después de 4 años, pues que estarán congelados, uno los ve que nuevamente hacen un intento. Creo que debería plantearse pues posibilidades
de que los diputados puedan repetir, pero eso también, Fernando, llevaría a una serie de reformas, no solo en nuestro código electoral, sino dentro de las normas internas de nuestros partidos, que hoy me parece ahí todavía más difícil de imaginar. Imagínese un liderazgo de una provincia o de un cantón determinado con un caudal territorial o electoral, importante, que tal vez quiera repetir y que no se le deje, o más bien que no pueda aspirar porque el candidato pues que está en esa circunscripción electoral, que en nuestro caso en Costa Rica son las provincias, quiera continuar en el cargo. Es decir, todavía tienen que plantearse muchas reformas. Por ahí han existido ya algunos proyectos de ley, algunos de organizaciones civiles como Poder Ciudadano Ya y de otros diputados para plantear cambios en los mecanismos de elección para diputados, pero me parece que no es una discusión que hoy exista la madurez suficiente, ni como decimos popularmente, le haya llegado su hora, pero creo que tarde o temprano le llegará y será importante pues poder tener en discusión todo este tipo de elementos. Además, Daniel, para cerrar este tema legislativo por ahora, a quien les correspondería votar esas modificaciones son a quienes están en la Asamblea Legislativa, los diputados y diputadas. Y si no les conviene, lamentablemente, posiblemente vaya a haber un fuero muy subjetivo que no les permita votar. Pero bueno, la discusión de estos temas sí debería estar presente siempre en el quehacer académico y político nacional. Son las 3 de la tarde con 34 minutos. Permítame hacer un corte comercial y regresar con don Daniel para conversar en este análisis del acontecer político nacional sobre el presidente Rodrigo Chávez y el Poder Ejecutivo, que sin duda alguna ha tenido una cantidad de bajas importantes y que ha sido marcado por un estilo muy particular de don Rodrigo. Con permiso, ya regresamos. En la esquina del parque. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. ¿Qué número le vendo? No, es que ahorita no tengo efectivo. Eso es lo de menos. Con la aplicación Simpe Móvil de Copia Alianza puede pasar dinero fácilmente. Solicite en Copia Alianza Simpe Móvil y aproveche sus facilidades. Puede pagar los servicios públicos sin desplazarse a una oficina y hasta los créditos que usted tenga con la COPE. Entonces, ¿cuántos numeritos quiere? Así sí, así de fácil. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños,
para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Si usted sabe contar, cuenta con la COPE. Obtener una cuenta de ahorro simplificada es súper sencillo. 1. Con solo 1,000 colones y la cédula, puedo abrir mi cuenta de ahorros. 2. Obtengo mi tarjeta de débito. Y 3. Hasta puedo pagar y recibir dinero por Simpe Móvil. Cuenta con la COPE. Cuenta con Cope Alianza. En la esquina del parque. 3 de la tarde con 39 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. En esta tarde de sábado conversando con don Daniel Calvo Sánchez, politólogo, en un análisis del acontecer político nacional. Conversábamos en el primer bloque con don Daniel acerca de la Asamblea Legislativa. Ahora queremos conversar sobre el Poder Ejecutivo. Sin duda alguna, Daniel, don Rodrigo Chávez Robles ha dejado de manifiesto cuál es su estilo de gobierno, cuál es su estilo de acción. Pero pareciera que más allá de lo que los ciudadanos pueda gustarnos o no, que a los sectores sociales y productivos se encuentren a gusto o no, que el diálogo no sea el camino que haya tomado el presidente, hay un tema muy particular que es el que quisiera conocer tu análisis, y es el equipo, entre comillas, que ha tratado de formar. Pareciera que el estilo de gobernanza no solo tiene problemas con los ciudadanos, sino que tiene problemas con los que él ha llamado y ha buscado hacer parte de su gobierno. ¿Cómo ves este acontecer de los nombramientos, de las renuncias, de que salen además molestos, salen hablando del presidente, del quehacer de su equipo, ni qué decir de sus más cercanos colaboradores en la presidencia de la República, ¿verdad? Algunos antes jefes de despacho, ahora otros ministros, que son parte de la crítica constante de quienes salen de gobierno, y hay que decirlo así, ministra de su Comunicación, Patricia Navarro en su momento, y hoy la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia, doña Gloriana, si más no me equivoco de su nombre, que ponen los puntos sobre las IES con nombres y apellidos, Daniel. Fernando, y agreguémosle Álvaro Ramos, ¿verdad? Que si bien es como del gabinete ampliado, También. porque es una presidencia ejecutiva, pues también no salió en los mejores términos del Poder Ejecutivo. Intentemos quizá desmenuzar algunas posibles, diría yo, factores o hipótesis del por qué este gabinete o por qué este gobierno es tan inestable. En primer lugar, creo que es necesario tener en cuenta que el partido de gobierno realmente no era un partido existente, es decir, era más que todo una ficción, ¿verdad? Creo que también existieron, sin desmeritar a Rodrigo Chávez, que me parece una persona pues bastante hábil, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con algunas políticas que él pretende pues impulsar en nuestro país. Creo que también su forma de llegar al poder fue azarosa o llena de casualidades, muy normal en el tema de las segundas rondas que se han vuelto en nuestro país una constante, donde quien resulta electo no necesariamente es el candidato al que la gente apoya, sino es que termina votando en castigo a otro candidato en particular, en este caso pues José María Figueres. Creo que eso llevó a que este partido pues tan novel, de reciente creación, no tuviera los cuadros partidarios suficientes, tuviera que recurrir a personas provenientes de otros partidos políticos, como por ejemplo así conformó la fracción, así también conformó en buena parte el gabinete, o bien personas que ahora que mencionábamos la importancia de tener experiencia política previa, o al menos en el aparato público, realmente no lo tenían.
y eso me parece que ha pasado factura. Además, uno no encuentra, o al menos yo en lo personal no lo veo, elementos quizá de que permitan amalgamar a ese grupo de diferentes profesionales en torno a un proyecto político claro. Y eso creo que ha llevado a que cualquier mínima discrepancia, también por el estilo de liderazgo del presidente, que es bastante vertical, pues tengamos una lista de salidas gigante, enorme, y que haga de estos quizá uno de los gabinetes más inestables en las últimas décadas. Y todo eso yo creo que va generando pues un lastre para el gobierno, estar constantemente en cambios de personas en puestos claves que tienen que asumir por ejemplo, una nueva curva de aprendizaje, va generando atrasos, va generando dificultades para echar a andar algunos proyectos de gobierno, y así el presidente yo creo que también les ha invitado a algunos a salir justamente de la cartera por estas discrepancias que me parece el gobierno no es muy o tiene una debilidad en cuanto al manejo de las discrepancias a lo interno de sus actores, y que hayan salido en esos malos términos, como hemos mencionado, tres figuras. Y también yo creo que pudiéramos hablar de una enorme cantidad de mandos medios. Recordemos aquella polémica me parece que era un director del Ministerio de Cultura, que entiendo que es pareja de una diputada de Liberación Nacional, quien también generó pues bastante ruido mediático. Y que te decía, todo eso, la verdad, enturbia el manejo de gobierno, el manejo de don Rodrigo Chávez, y va generando pues algunas dudas, sobre todo en las carteras claves, como por ejemplo lo que puede hacer o lo que viene sucediendo con todo lo relacionado con la Caja Costarricense, donde hay cambios de directivos, donde se ha cambiado, por ejemplo, de gerentes, donde se ha cambiado el presidente ejecutivo, así como algunas otras, pero te menciono quizá, me parece a mí una de las más emblemáticas, en el que generalmente los costarricenses pues prestamos más atención por lo que significa la Caja Costarricense para nuestro país. Habría que aunar a lo que hablas del Partido Progreso Social Democrático a un presidente de la República bien preparado, como vos decís, tal vez con un manejo de algunas cosas que de fondo podemos compartir, posiblemente lo que busca, pero no con la forma, que estuvo 30 años ausente del país, que también no conocía a los actores de la vida política y empresarial, no solo de la vida política, tal vez empresarial y académica. Y si además uno analiza su sinsabor hacia la universidad pública, pareciera que tampoco contaba con elementos muy cercanos formados en el país. Creo, Daniel, también, y no sé si coincides, pero sí me gustaría conocer tu opinión, en que pareciera que en el tema de fondo de los temas que Rodrigo Chávez señala, hay una gran parte de la ciudadanía que concuerda con él. Y podría ser que esas formas que algunos no concordamos han sido lo de menos para el ciudadano que sí comparte el tema de fondo. El problema es que al no tener la forma, se le achica el tiempo de su gobierno para poder cumplir con los temas de fondo, y es donde empieza a desencantarse el ciudadano de que si le ofrecieron lo mismo o algo más, y al final lo van a dejar, como decían popularmente, en la esquina del parque, como atolillo con el dedo. Y eso es sin duda alguna un elemento en el que uno podría, porque uno escucha todavía a la gente apoyando al presidente Chávez, pero uno lo palpa como un tema de fondo, más que como un tema de formas, y esto quiero explicarlo muy rápidamente. Si él denuncia que hay que acabar con la corrupción, si él denuncia que hay que acabar con los amiguismos, pero en la forma que lo hace, riñe con el sistema jurídico, pierde legalmente, y entonces como que sí, pero no, y pasa el tiempo y no lo logra. No sé si coincidís o cuál es tu análisis al cabo de ya más de un año y 3 meses, 4 meses de gestión, y que va avanzando. Vos bien lo decías, ya hay encuestas, actividades de opinión, en donde merma, no muy fuerte, pero sí se ve menos arraigo entre los ciudadanos, Daniel.
Fernando, lo que has mencionado de las formas me parece realmente relevante. La política no solo es fondos, sino también es formas. Y coincido en que creo que el presidente ha desaprovechado una enorme, capital político, ahora que lo mencionabas, pero también ha desaprovechado que muchas fracciones o que la conformación de hoy de nuestro poder, al menos en Asamblea Legislativa, por ejemplo, ha tenido quizá un giro más a la centro derecha que en otras ocasiones. Es decir, varias fracciones coinciden sí sobre los temas de fondo, pero justamente el presidente, yo diría, por temas de forma, pero sobre todo por falta de tacto, creo que se le ha dificultado echar a andar o sacar provecho de esas coincidencias en lo ideológico que, por ejemplo, puede tener en temas como reforma del Estado con el PUSC, con el PLP, con el Partido Nueva República, en temas de energía, por ejemplo, que también pueda tener con estas otras agrupaciones, en temas quizá de clima de negocios, etcétera, que me parece son partidos quizá alineados en ese punto del espectro ideológico, un poquito más hacia la centro derecha, pero que no se les ha sacado el provecho quizá que se pudiera o que uno habría esperado en su momento, porque el tema del manejo, del poco tacto, de ahora que hablábamos de no tener suficientes operadores políticos o personas claves con experiencia en cargos importantes, y me refiero al Ministerio de la Presidencia, a un Ministerio de Comunicación, a otros quizá un poco más curtidos, creo que ha generado dificultades para que el gobierno saque provecho. Si nos ponemos a revisar, hasta el momento en Asamblea Legislativa, que te estoy hablando de ese tema de coincidencias, creo que es solo un proyecto de ley lo que se le ha aprobado al Ejecutivo en este año y 4 meses que mencionabas, que es un proyecto de temas de reforma del Estado para que se consulte al Ministerio de Planificación, pero sin un carácter vinculante, más allá de algunos tipos de presupuestos ordinarios o extraordinarios que tienen un mecanismo pues establecido en nuestra Constitución que sí o sí los obliga a discutirse. Pero sí creo que en eso, Fernando, se está fallando. Creo que también es parte de una curva de aprendizaje que al presidente le ha costado por los factores que yo te mencionaba minutos atrás, de no tener previamente una fracción, de no tener pues muchos años de vida o de experiencia política, y que creo que tarde o temprano, pues te decía yo, quedan en evidencia. Ahora ya con este tiempo, pues uno esperaría que el Poder Ejecutivo pues ojalá se vaya manejando de distinta forma, que intente entablar pues algún tipo de negociaciones previas, pero también en parte de su estilo y que yo creo que poco ayuda, es que el presidente creo que disfruta el conflicto y se alimenta también del conflicto. Entonces tiene pues una serie de frentes abiertos con la Asamblea Legislativa, con Corte Suprema de Justicia, con medios de comunicación, etcétera, que también yo diría pues poco o nada ayudan a que sus naves o los proyectos que impulsa pues puedan llegar a un puerto seguro. Daniel, este último punto me parece importante resaltarlo. Pareciera que el presidente Chávez disfruta con esa confrontación. Y uno lo ve en un ejemplo, y lo mencionabas con el tema de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no se envió en sesiones extraordinarias el proyecto de ley que permitía liberar un terreno para terminar la construcción de circunvalación? Y ahora se busca que el proyecto corra en su aprobación y hay una confrontación con regidores directamente del presidente que enturbia la relación con los diputados. Entonces, uno no logra entender claramente si es que el problema de fondo con las formas es un problema más que no identificado, es que es de ese gusto de parte del presidente. Y esto me recuerda un poco en el análisis histórico que se ha hecho de la figura de don Rodrigo Carazo Odio, expresidente de la República, de quien se decía era muy difícil de convencer, muy, digámoslo así, popularmente muy terco en sus posiciones. Bueno, y fue lo que vivimos en una época muy complicada de la historia del quehacer político y de gobierno costarricense. Le deja, Daniel, a uno esa duda, sin duda alguna, que el presidente, en un escenario de mantenerse con lo que también a mucho costarricense le gusta, que podríamos llamarlo pan y circo, le gusta ese enfrentamiento.
Y el último ejemplo, me parece que algunos lo han notado, fue con los estudiantes de secundaria. Hay un video en la Asamblea Legislativa donde el presidente de la República deja con la mano en el aire al presidente de la Asamblea Legislativa y al presidente de la Corte Suprema de Justicia y no lo saluda. Ahora que atendió en las afueras de Casa Presidencial a los estudiantes, el presidente se molesta porque los estudiantes lo dejan con la mano en el aire y no le dan la mano. Esa es una señal muy clara de las contradicciones, pero también pareciera, Daniel, del gusto del presidente por generar conflicto, no sé si para distraer o simplemente, porque eso puede ser posible, disfruta ese tipo de actuaciones, don Rodrigo Chávez Robles. Fernando, mi preocupación principal sobre eso es hasta qué punto es sostenible realmente vivir en un eterno conflicto. Creo que el presidente, que sin duda pues se logra desempeñar bien en escenarios de conflicto, hace un sarcasmo pues muy sugerente pues para algunos, en un tono burlesco muy a lo costarricense, en conferencias de prensa, etcétera. Pero es que eso yo diría que era sostenible mientras el capital político, los niveles de popularidad del presidente se mantengan altos. Realmente siempre llevaba las de ganar, por decirlo en términos sencillos. Pero ahora que ese capital político, como vos también bien lo acotabas y lo señalabas, de que está bien, todavía se mantiene alto, pero lo cierto es que ya empieza a experimentar una merma que me parece que es una merma normal en cuanto al ejercicio del poder, siempre acarreará un desgaste y ya el presidente supera el año de gobierno. Mientras el presidente siga cayendo pues en ese capital político, en esa popularidad, diría yo que no será sostenible que pase enfrentado prácticamente con todos los actores de este país, con universidades, con estudiantes, con sindicatos, con inclusive, diría yo, con algunos sectores que quizá se han mostrado un poco más cómodos, al menos que lo que se mostraban con otros gobiernos, como por ejemplo el sector empresarial, que ahora que decías que hay temas que a veces se patea la bola hacia adelante y que ya es con premura que deben resolverse, te hablo por ejemplo del proyecto que tiene que ver con la lista de exclusión de Costa Rica de países grises. Desde el 28 de febrero, en el 50 aniversario de UCAE, por ejemplo, se hablaba que era un proyecto, una iniciativa del PUSC, lo que tenía viabilidad. Esa terquedad de la que también hacías alusión con Rodrigo Alberto Carazo, creo que también castiga al presidente, porque mira, estamos ya el mes de agosto y todavía el proyecto hasta finalmente se dio cuenta de que lo que se había dicho en febrero era justamente pues el camino correcto. Y ahora estamos en una premura de que este proyecto debe estar aprobado antes del 8 de septiembre y eso tensa justamente al clima de negocios, al sector empresarial que pudiera haber amenazado pues la atracción de inversiones si Costa Rica no logra cumplir con eso. Es decir, creo que le da su terquedad, le resta también, cuidado si no de forma adrede, un margen de maniobra a los diputados, porque las cosas no es cuando son, es cuando el presidente quiere. Y eso yo creo que tarde o temprano también le pudiera pasar una alta factura al presidente, sobre todo si su popularidad sigue disminuyendo, como me parece que será normal que con el transcurrir del tiempo vaya sucediendo. Y la mayor preocupación es la factura que paga el país como un todo, más que la que pueda pagar el presidente de la República. Estamos a 3 minutos de las 4 de la tarde. Nos corresponde por mitad de programa ir a un corte comercial para regresar y hablar de una institución que yo sé que a ustedes no les hace mucha gracia, amigas y amigos, que son los partidos políticos, aunque los ciudadanos siguen identificando que es el medio más importante en el proceso democrático de un país. Tenemos que hablar de ellos porque vienen las elecciones municipales y porque además en torno al presidente de la República, el partido que lo llevó al poder se ha desmenuzado. ¿Cómo está eso? Lo conversamos cuando regresemos después de nuestro corte. En la esquina del parque. En
pocas horas. Cuéntenos su experiencia. Yo antes pasaba en un puro estrés por estas. Pero gracias a Copia Alianza me deshice de todas. Me quedé solo con una y ahora hasta me sobra dinero. Recuerde, su crédito aprobado en pocas horas. Puede contactar por Facebook o llamar por teléfono. Contáctenos. Copia Alianza, la cooperativa de todos. Y ahora tengo una paz. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. ¿Qué número le vendo? No, es que ahorita no tengo efectivo. Eso es lo de menos. Con la aplicación Simpe Móvil de Copia Alianza puede pasar dinero fácilmente. Solicite en Copia Alianza Simpe Móvil y aproveche sus facilidades. Puede pagar los servicios públicos sin desplazarse a una oficina y hasta los créditos que usted tenga con la COPE. Entonces, ¿cuántos numeritos quiere? Así sí, así de fácil. En la esquina del parque. 4 en punto de la tarde de este sábado 12 de agosto del 2023. Y de verdad, permítame agradecerle con mucho cariño y respeto que nos acompañe cada tarde de sábado de 3 a 5 de la tarde aquí en su programa En la esquina del parque. Hoy es nuestro programa 1887 desde que empezamos allá por noviembre del 2004 en radio y hoy que estamos en Facebook Live y también por medio de Antena 6 en distintas cableras a lo largo y ancho del país. De verdad, muchas gracias. Hoy estamos conversando con nuestro invitado, don Daniel Calvo Sánchez, politólogo, sobre un análisis del acontecer político nacional. Hemos transcurrido en nuestra primera hora de programa hablando de la Asamblea Legislativa, todo lo que ha sucedido con proyectos de ley, lo que sentimos nos ha quedado debiendo o ha hecho bien la Asamblea. Hemos pasado en el segundo bloque a analizar el quehacer del presidente de la República con muchos movimientos en su gabinete, con su particular forma de gobernar, que hasta cuánto pueda mantenerla y hasta cuánto le pueda pasar una factura a él, y ni qué decir a él, sino al país en general. Y habíamos anunciado antes de irnos al corte que en este tercer bloque íbamos a hablar de los partidos políticos. La creencia del costarricense en la democracia, según Latinobarómetro, ha disminuido. Sigue siendo fuerte, pero no lo que era en los años 70 y 80 de nuestro país, posiblemente todavía los 90. Sin embargo, es muy curioso, y quisiera dar una primera reflexión de Daniel, que la gente sí sigue identificando a los partidos políticos como el transporte, el mecanismo para seguir construyendo democracia y para lo que es la democracia participativa, sea por medio de los partidos políticos. ¿Cómo
¿Cómo balancear esto, Daniel? No creemos en la democracia. Cuando preguntan sobre los partidos, no nos agradan del todo, pero por otro lado sí siguen creyendo que es el mecanismo para la interacción en el quehacer de la construcción de la vida democrática de nuestro país. Fernando, esto me parece que es un temazo, es uno de los temas a los que más los costarricenses deberían de prestarle atención, sobre todo aquellos que puedan estar preocupados por quizá el futuro que pueda tener nuestra democracia, que nunca puede darse por sentado. Vamos a ver cómo entrarle a este tema. Te decía yo minutos atrás que los partidos políticos desde hace ya varias décadas, varios lustros, son considerados como las instituciones peor calificadas. Pero porque uno no esté de acuerdo con un partido político en específico, en particular, diría yo que uno no debe determinar, de renegar, por la institucionalidad, por esa función que los partidos políticos cumplen dentro de nuestra democracia, de poder llegar a, ¿qué te diría?, a lograr, pues, que ciertas electorados, que ciertas personas pues puedan comulgar con diferentes ideas y que estas ideas les permitan pues luchar por ellas a través de los partidos políticos en una elección nacional. Lo que hemos empezado a observar, Fernando, y que creo que esto hemos conversado en otros programas, es que los partidos políticos sin duda ya no son lo que eran, como dice la canción, que han experimentado, diría así, un deterioro en temas ideológicos, lo que yo te mencionaba, por ejemplo, en el caso del partido de gobierno, y también sucede en otras agrupaciones, pero también en cuanto a que hoy son utilizados prácticamente como vehículos de arrendamiento, de alquiler, denominados partidos taxi, etcétera, que es lo que se está ejemplificando, con el tema del partido de gobierno. Pero lo cierto es que esto ha dado pie a que al menos pues, una figura de enorme trascendencia hoy en nuestra actividad política, como doña Pilar Cisneros, pues mencione que realmente la gente, sería lo correcto que la gente termine votando más por candidatos que por partidos políticos. Fernando, y eso es muy peligroso, y la gente dirá, es que a mí no me importa la verdad cuál sea el partido de Rodrigo Chávez, yo voy con Rodrigo Chávez por mencionar el caso del partido de gobierno. Fernando, lo cierto es que está demostrado, pues en otros ordenamientos electorales de nuestro país, del mundo, que eliminar o quitar el monopolio de representación que hoy ostentan nuestros partidos políticos, pues puede salir todavía más complicado en cuanto a mecanismos de fiscalización, por ejemplo, de financiamiento electoral, que es uno de los temas que generalmente se le achacan a los partidos políticos, y que por lo general renegar de los partidos políticos puede llevar a renegar de la propia democracia. Y eso, Fernando, creo que es una reflexión que debe de instalarse, creo que debe darse un debate, y creo que también debe darse una profunda reflexión al interno de los partidos políticos de por qué sus acciones, su capital o su confianza ha venido a la merma en los últimos años, porque creo que de mantenerse así será difícil que uno pueda seguir defendiéndolos cuando las personas insisten en que la gente, la verdad es que debería votar por personas y no por partidos políticos. Daniel, y en este tema resulta importante la pregunta que muchos nos hacemos sobre el rol del Tribunal Supremo de Elecciones, que adicionalmente ya hemos venido llamando la atención desde hace mucho tiempo en este programa y en conversaciones en otros espacios, porque pareciera que el tribunal sigue nada más como el ente que da fe y administra el proceso electoral. Y uno, en lo personal, yo siempre he reclamado y en su momento se lo dije a don Luis Antonio Sobrado, en cuanto en las campañas electorales, para mí, la gran campaña que debería hacer el Tribunal Supremo de Elecciones es contra el abstencionismo por la vida en democracia. Y hoy uno dice que además del trabajo que puede hacer el IFED, que es el Instituto de Formación en Democracia del Tribunal, con los partidos, debería estar haciendo un trabajo de campañas de comunicación y de esfuerzos de la importancia de vivir en democracia. Como bien vos lo decías, puede ser que no necesariamente uno le guste cómo estén actuando los partidos,
pero la motivación debería ser a creer en ellos y si no a construir nuevas agrupaciones políticas. Porque en esto también, Daniel, y es importante, no podemos engañarnos que aunque las cifras digan que hay más partidos políticos a nivel nacional, provincial y cantonal, y esto nos permite entrar con el tema de progreso social democrático, y que en su momento lo he hablado en este programa y cuando hemos hecho Usted Decide rumbo a las elecciones, lo que tenemos es un reciclaje de liderazgos de partidos políticos creando nuevas agrupaciones políticas. Es decir, ¿quiénes hacen el Partido Soberano, del Pueblo Soberano? Disidentes, dirigentes de Progreso Social Democrático. ¿Quiénes toman y hacen un acuerdo con Fuerza Nacional para crear Costa Rica Manda? Dirigentes políticos de Progreso Social Democrático, que a su vez habían sido dirigentes políticos, igual que en el Partido de Pueblo Soberano, de la Unidad o de Liberación. Poco encuentra uno nuevas personas y pareciera que ahí debería el tribunal hacer un ejercicio importante, en mi humilde opinión, de fortalecimiento de la democracia, más allá de ser el llamado cuarto poder de la República, solo por fiscalizar de muy buena manera y organizar los procesos electorales. No sé cómo ves esto que planteo y sin duda alguna este tema del reciclaje, porque vos hablabas muy bien de los partidos de alquiler, de las franquicias, pero quienes utilizan las franquicias o las generan, en muchos casos y de manera respetuosa, dirigentes reciclados de los partidos políticos tradicionales. Fernando, yo a todo esto que comparto a plenitud, lo que has mencionado, le agrego yo un elemento que me preocupa y que diría yo en alguna medida me explica un poco el reciclaje o la razón de que no hayan nuevos liderazgos en los partidos políticos. Y es una razón que yo creo que más temprano que tarde, lo vamos a entender con la magnitud. Hoy, Fernando, lastimosamente diría yo, no existen buenos incentivos para realmente enrolarse a un partido político, participar activamente en partido político. Creo que, digamos, no existen los incentivos en cuanto a que ellos han perdido, por ejemplo, su imagen, ¿verdad? Hoy, pues cualquier persona que casi que se enrole en un partido político y vaya a pedir, pues, votos a sus amigos y demás, pues yo diría que cuidado, si no ya es un elemento de ser un sinónimo de corrupción. Mira, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es el chorizo que querés hacer? Es realmente ya hay una satanización o una muy baja confianza en la imagen de estas agrupaciones y eso no motiva a que los mejores hombres, a que personas nuevas pues quieran enrolarse, a participar y a quizá cambiar este panorama que hoy estamos experimentando. Creo que también eso justifica o es lo que hace ver que sigan siendo las mismas personas, aunque vestidos quizá con otros colores, con otras fracciones, y que yo creo que todavía a la larga termina generando un sinsabor, porque la gente dice, mira, pero es que fundó el PNG, se pasó al Partido Progreso Social Democrático y ahora está en Aquí Costa Rica Manda. Y casos que creo que podemos mencionar y que la gente tendrá fresco en su memoria, que creo que son elementos que deben buscarse, y aquí yo sí creo que concuerdo con vos, que el Tribunal Supremo de Elecciones debería ser todavía más proactivo en no solo en la participación, proactivo en establecer quizá mayores mecanismos de control, mayores requisitos para así el tema de la inscripción, para no tener pues este sobrepoblado sistema de partidos políticos que hoy tenemos, que aunque tengamos una enorme cantidad de partidos políticos, creo que eso no ha ayudado a que aunque tengamos un menú más amplio, la gente pues pueda encontrar opciones que le satisfagan en cuanto a sus deseos, en cuanto a sus ideales políticos, y creo que todo eso pues son elementos que generan un peligroso cóctel que en cualquier momento pues podría explotar con personas que quieren acabar del todo con el sistema del partido de políticos y demás, y basta con que veamos lo que está sucediendo en países vecinos, en latitudes cercanas, para quizá utilizar como espejo y ojalá rogar
que esas situaciones no sucedan aquí en Costa Rica. Daniel, entrando en ese tema en específico, podríamos analizar el caso que está viviendo el partido de gobierno, donde pareciera que ahora son tres, donde además nos deja la incertidumbre de lo que pueda pasar en la Asamblea Legislativa, pero me gustaría conocer un análisis de esto que está viviéndose con Progreso Social Democrático, con el Partido Pueblo Soberano y con el partido Aquí Manda, Costa Rica Manda, creo que es que se llama, y cómo podrá interpretar el ciudadano afín a Rodrigo Chávez el mantenerse o no con cuál de las agrupaciones. ¿Será que vamos a tener que esperar algún movimiento poco usual de parte del presidente para algún tipo de bendición? Me gustaría un poco un análisis de eso que está viviendo el país, Daniel. Fernando, voy a quizá a mencionar lo que sucede en el Partido Progreso Social Democrático, pero lo que sucede en el Partido Social Democrático ha sucedido en otros partidos en meses antes, años antes. Vamos a ver, te decía yo que es un partido que nace de una división, al menos Luz María Alpizar, pues para quienes no la tengan identificada, fungió por muchos años como secretaria general del partido PNG, del partido Nueva Generación, buscó la posibilidad de ser diputada por este partido. Ese partido quizás no le dio las posibilidades reales de llegar a ocupar, ni siquiera se las dio a quien fue su figura principal, que es Sergio Mena. Decidió entonces hacer una casa aparte sin Sergio Mena para ella buscar más posibilidades. Creó el Partido Progreso Social Democrático, que ella lo había planteado, y así lo ha dicho ella en diferentes entrevistas, como un proyecto a largo plazo. Encontró en aquel momento que una persona que había salido del gobierno, etcétera, pues andaba buscando una agrupación política que lo abrazara, que lo acuerpara para alcanzar la presidencia. Encontró a Rodrigo Chávez, y justamente por ser ese partido Nobel, por ser de reciente fundación, pues tuvo que hacer una amalgama, una rejunta en términos futbolísticos de personas, de reciclar, como bien lo decías, figuras provenientes de otros partidos. Y creo que eso es clave para entender las dificultades que ha tenido, por ejemplo, la fracción del Partido Progreso Social Democrático. Si uno hace una revista, por ejemplo, Julio Waldo Agüero provenía de un partido de carácter local, que creo que se llamaba Fuerza Democrática Desamparadeña, Manuel Morales de un partido que se llamaba, creo que Unidos por Costa Rica en Moravia, Daniel Gerardo Vargas de un partido que se llamaba Anexión de Nicoya, justamente en ese cantón, Alexander Barrantes y Paola Nájera del Partido Acción Ciudadana, Ada Acuña del Partido Unidad Social Cristiana. O sea, vea usted la verdad, lo variopinta que era justamente esa fracción. Lograron alcanzar el poder y te decía yo, cuando no hay un elemento cohesionador de un proyecto político, de una ideología clara de hacia dónde se va, es difícil pues poder mantenerlo. Eso no se logró hacer así, vinieron las elecciones municipales y los conflictos que ya había tenido pues el presidente o estos diputados con Luz María Alpizar, quien era prácticamente la dueña o la que había arrendado el Partido Progreso Social Democrático, se volvieron todavía más profundos y lo obligaron a crear este partido político que hoy se llamará Aquí Costa Rica Manda, con miras a las elecciones municipales. Pero entonces quizá lo que quiero ilustrarte con esto, Fernando, es cómo estas rejuntas, cómo se crean realmente estos equipos, bien que mal improvisados, para llegar a alcanzar gobierno, para intentar gobernar, y que creo que tarde o temprano terminan por implosionar por estas circunstancias tan particulares en su conformación. Y creo que esto tiene efectos pues no solo para sus partidarios, sino para todos los costarricenses, quienes sufren y quien todavía, te decía yo, no hemos visto las repercusiones verdaderas que podría tener una eventual implosión. Ahora el Tribunal Supremo de Elecciones, te compartía yo la noticia, ya ante la consulta de la diputada Luz María Alpizar, dice que los diputados tendrán que escoger, no podrán seguir siendo, como ellos pretendían, ser diputados del Partido Progreso Social Democrático en horario de oficina, pero cuando salían de la oficina ser
activistas del partido aquí Costa Rica Manda, y eso tendrá repercusiones para la dinámica, la negociación y todo lo que se maneja en la Asamblea Legislativa, que como ustedes sabrán es el centro neurálgico de la democracia y donde se discuten los temas de mayor relevancia para nuestro país. ¿Cómo será para el ciudadano común y corriente que aspira, porque hay una encuesta reciente que plantea que votarían por el partido del presidente en las elecciones municipales, para identificar claramente, ya que no está ni Rodrigo Chávez ni Pilar Cisneros para poder identificarlos? ¿Cómo será ese esfuerzo? ¿Qué pensás que pueda generarse en estos meses para que la gente pueda enfocar su decisión de voto municipal hacia el partido que verdaderamente se identifique con el presidente? Porque además es curioso, vos mencionabas a la diputada Luz María Elpiza, quien comentaba el otro día en la reacción con el amigo Danilo Chávez, que no les ha permitido doña Pilar publicar nada en Partido Progreso Social Democrático del quehacer de la Asamblea Legislativa donde ella aparezca. Sin duda alguna, desde el inicio doña Pilar tenía muy claro el norte donde quería que se viera o no su imagen. Pero como el ciudadano que no le presta atención, lastimosamente como uno desearía, ¿cómo crees que vaya a poder, cómo van a lograr poder encauzar a esa gente que quiere votar por el presidente de la República? Fernando, creo que eso va a representar una enorme dificultad para este nuevo partido aquí Costa Rica Manda. Como vos también lo mencionabas, hay al menos 3 partidos que pueden ser asociados en alguna medida con la figura del presidente, o que pueden reclamar de alguna manera quizá para beneficio propio la popularidad, que todavía, te decía, ha venido a la merma, pero se mantiene importante, del mandatario, que es el Partido Progreso Social Democrático, el Partido Pueblo Soberano, que es de una, entiendo, colaboradora cercana al presidente, que inclusive es funcionaria de Casa Presidencial, y ahora Fuerza Nacional, que es liderado por uno de los asesores de imagen, justamente, que le permitió a Rodrigo Chávez alcanzar la presidencia, como es Federico Cruz. Creo que ahí tendrán que hacer una estrategia a nivel comunicacional, porque quizá personas como vos, como yo, que respiramos política casi que podamos hacer estas diferenciaciones, pero lo cierto es que las personas que no son tan fiebres de la política, que no prestan tanta atención a estos temas porque están concentradas en otros temas de interés, se les va a dificultar saber cuál vaya a ser el partido por el cual deberían votar, o por darle continuidad a los esfuerzos de don Rodrigo Chávez. Y como vos bien lo mencionabas, pues si bien Pilar Cisneros sí va a poder participar, porque los diputados no tienen problemas de beligerancia, imagino yo una campaña donde ella vaya a aparecer en vallas en los 84 cantones del país, como así fue en las elecciones de Rodrigo Chávez. Don Rodrigo Chávez no lo podrá hacer porque la figura o la investidura de él como presidente de la República le implica no participar, no inmiscuirse en política nacional si no quiere ser acusado de temas de beligerancia. Creo que hay todo un reto justamente y que a partir de que empiece la campaña electoral en octubre del presente año, pues tendremos que ver algo en la línea. Y le agrego una dificultad. Sería sencillo si existieran pues los recursos suficientes, pero en razón de esta migración de un partido a otro, debemos recordar que quien se ha quedado con la deuda política, con ese porcentaje importante de dinero que hubiera podido utilizar con miras a elecciones municipales, será Luz María Elpiza, será el partido del que hoy reniegan los partidos que están por migrar al partido Fuerza Nacional, convertido en Costa Rica Manda. Así que creo que es uno de los principales retos y principales desafíos a los que habrá que prestarle atención en los próximos meses. Bueno, vamos a ir a nuestro último corte comercial y regresamos en su programa En la Esquina del Parque. En la Esquina del Parque.
Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. ¿Qué número le vendo? No, es que ahorita no tengo efectivo. Eso es lo de menos. Con la aplicación Simpe Móvil de Copia Alianza puede pasar dinero fácilmente. Solicite en Copia Alianza Simpe Móvil y aproveche sus facilidades. Puede pagar los servicios públicos sin desplazarse a una oficina y hasta los créditos que usted tenga con la COPE. Entonces, ¿cuántos numeritos quiere? Así sí, así de fácil. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. Contando estrellas, soñando con sus vacaciones. Mejor cuenta con la COPE y aproveche todos sus productos. Obtener una cuenta de ahorro simplificada es súper sencillo. 1. Con solo 1,000 colones y la cédula puede abrir una cuenta. 2. Obtiene una tarjeta de débito. Y 3. Hasta puede pagar y recibir dinero por Simpe Móvil. Cuenta con la COPE. Cuenta con Copia Alianza. En la esquina del parque. 4 de la tarde con 26 minutos, parte final de su programa En la esquina del parque. Daniel, al hablar de los partidos políticos y las elecciones municipales, por supuesto que hay que hablar de los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Y sin duda alguna, uno de los primeros partidos que tenemos que mencionar es al Partido Liberación Nacional. Pero en general a los partidos políticos, antes de hablar en Liberación Nacional, quisiera conocer tu opinión de que mi percepción es que pareciera que los partidos políticos de una u otra forma no han entendido que el mundo en lo político en Costa Rica cambió, y me parece que se repiten antiguas formas de hacer política que poco atraen al ciudadano. No sé si porque quieren llegar con su caudal básico a las elecciones municipales, por lo que ha sido una tradición de una poca participación de los ciudadanos
en los distintos cantones, para esta ocasión en 84 cantones, y pareciera que siguen haciendo más de lo mismo. Antes de entrar directamente con cada uno de los partidos, ¿percibís eso, Daniel? ¿No se han enterado, siguen repitiendo los mismos patrones y aún algunos partidos nuevos caen en lo mismo también? Fernando, totalmente, y diría yo que pecan todavía más los dos partidos más tradicionales, Partido Liberación Nacional y el PUSC, que siguen llamando a un viejo electorado, ¿verdad? Que hoy ha cambiado, inclusive para utilizar una símil, que prácticamente le siguen hablando a los mismos de siempre, es decir, a los que van a misa y tras de que van a misa los regañan. Y eso yo creo que realmente pues poco o nada les sirve a los mismos, entendiendo, y ahora que hemos hablado tanto en el programa a lo largo de los partidos políticos, que solo más de un 70%, perdón, no se identifica con ninguno de ellos. Y en lugar de pescar o de intentar pescar en esa pecera, de intentar convencer a este público que hoy no muestra una simpatía, de acercarlo y demás, no, se siguen concentrando justamente en sus electorados de siempre. Y por eso coincido con vos en que no han podido entender el mensaje que ha dado no solo del cambio electoral, sino también de los últimos resultados electorales que hemos visto en nuestro país en los últimos años, donde partidos, y quizá ligándolo un poco a las elecciones municipales, han podido ganar elecciones nacionales sin tener, la verdad, pues ninguna representación en un carácter municipal. Recordemos al Partido Acción Ciudadana, ha sucedido ahora también con el Partido Progreso Social Democrático. Yo no me atrevería a decir que las elecciones municipales, como tal vez sí lo sirvieron en el pasado, sean un termómetro de la situación o de la salud de los partidos políticos. Me parece que operan bajo otra dinámica muy distinta, y eso creo que sobre todo los partidos tradicionales o los más tradicionales no logran comprender. Y aterrizando, Daniel, en los partidos políticos, a uno le llama mucho, pero mucho la atención que un partido con larga data como el Partido de Liberación Nacional se encuentre hoy con algunas asambleas cantonales que hayan escogido a un candidato y que ahora, después de elegido, se presenten temas legales. Por ejemplo, el caso del candidato escogido en Alajuela por una votación importante sobre el siguiente, sobre un exdiputado y sobre un exalcalde como es don Roberto Thompson, ahora después se ha sancionado por el Tribunal de Ética del partido con 2 años fuera de Liberación Nacional. Todavía el caso de Cartago Centro, su cantón, que don Rolando Rodríguez haya ganado por un voto y que ahora se pida una revisión o hay algún... Suena mal, pero todavía un voto marca la diferencia. Pero en general, la tónica es de venir a, y hay que decirlo como se dice en la esquina de cualquier parque, a bajar a la gente de la posición que logró a cualquier costo. Y si unimos a esto, aunque no sea la elección municipal, que el Partido de Liberación suspenda de la militancia por 8 meses a una de sus diputadas, a doña Carolina Delgado, que curiosamente ha venido organizando, y lo aparece en el Facebook de San Pedro y de Curridabat, cercano a Liberación en la construcción de las candidaturas, es donde pareciera, Daniel, y volvemos a decirlo, y lo decimos con mucho respeto, no todos los ciudadanos se dan cuenta, pero los poquitos que se dan reparten la bola de que se sigue haciendo lo mismo. Y eso es lo que criticamos, porque no hay manera de hablar cosas buenas si usted sigue repitiendo lo mismo. Y aunado en Liberación, ve uno también, Daniel, parece mentira, y lo digo igual con mucho respeto, a un Antonio Álvarez de Santi de lleno en campaña electoral en redes sociales, cambiando un logo, pero siendo el mismo nombre, Antonio Álvarez de Santi, en una carrera pareciera ya también por una elección del 25 para ser candidato y del 26 para ser candidato presidencial. Pareciera que el que menos lee lo que pasa en la vida política del país es Liberación Nacional, Daniel.
Totalmente, Fernando. Creo que uno sigue observando las mismas figuras de siempre, ¿verdad? Prácticas también que creo que son de antaño, ¿verdad? De zancadillas a lo interno, de de lavar la ropa sucia, pues de forma pública, de intentar prácticamente quemar la casa con tal de dejarse la alfombra, por decirlo también de algún modo. Y eso lo que le genera es un lastre, una mala imagen a los partidos, al partido en general como marca, que ya de por sí son marcas bien desgastadas, pero que creo que eso a la gente no le ha o no lo han logrado comprender, como bien lo mencionabas vos, el mensaje. Y te decía, mira, tal vez pueda ser que en las elecciones municipales sigan conservando todavía un número importante de municipalidades y de todo, pero te decía, es que eso puede ser engañoso. Las elecciones municipales hoy no están demostrando ser termómetro de nada, y la gente dirá, no, es que Liberación o el Partido Unidad Social Cristiana siguen controlando, por ejemplo, como ha sido históricamente, la mayor cantidad de alcaldías de nuestro país. Por ahí pueden tener quizá alguna desmejora en cuanto a algunos partidos pues les puedan robar, pero creo que hoy son dinámicas completamente distintas. Además, creo que también hay que ver en el tema de la participación, al que vos hacías énfasis, que si no queremos a los mismos de siempre, los que no debemos votar, los mismos de siempre, son las personas en las elecciones municipales, porque hay un abstencionismo que ronda, creo que es el 65% como promedio en general. Entonces creo que eso no dará cabida a esa renovación que el pueblo demanda, y que si quieren que las cosas sean distintas, pues es justamente el electorado el que tendrá la última decisión, justamente en las urnas, en el juicio político que siempre se ha dicho representan unas elecciones, como en este caso las municipales que te decía, ya se encuentran pues bastante cerca. En el caso, Daniel, de la unidad en el acontecer político nacional, hace pocas horas, 48, 72 horas, veíamos en un evento de partidos políticos que se daba en Costa Rica, con partidos políticos creo que de América Latina, no sé si del mundo, pero sí de América Latina, veíamos la participación del presidente del Partido Unidad Social Cristiana, acompañado por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, y veíamos al presidente del Partido Republicano Social Cristiano, acompañado del expresidente Calderón Fournier, y a don Carlos Fernández del programa Charlemos, a quien le damos un saludo a la distancia porque está de aniversario, creo que 32 aniversario, que es bastante decirlo. El expresidente Calderón ya hablaba de una posibilidad más allá de coalición, que es lo que él siempre había mantenido, de una posible fusión de los dos partidos con denominación social cristiana. Sin embargo, don Rafael Ángel hablaba sobre el liderazgo y la candidatura presidencial de don Juan Carlos Hidalgo. Sin embargo, Daniel, como usted conoce bien el quehacer de la Asamblea Legislativa, el voto de censura contra don Nogui Acosta se vio muy mal parado el presidente del partido, don Juan Carlos Hidalgo, porque hubo diputados que no quisieron apoyar la tesis de don Miguel Ángel Rodríguez, del presidente del partido, don Juan Carlos Hidalgo, y más bien pareciera que hubieran seguido la tesis, por las personas que no lo apoyaron, la tesis de un exdiputado de la Unidad muy cercano a este gobierno, como es don Erwin Macís, que hoy se escucha además como candidato para presidir el Banco Centroamericano de Integración Económica, y pareciera que esto podría traer ruido a los socialcristianos, que siento ha habido una suerte de sentirse nuevamente en aires de poder ir a lograr el poder ejecutivo, producto de una serie de nombramientos de muchas figuras ligadas a la unidad en este gobierno, en embajadas, en ministerios, en juntas directivas. Pero ¿será, Daniel, que solo la unión de los partidos políticos le valdrá la unidad para volver a ser la segunda fuerza política del país? Hay que recordar que Liberación Nacional a lo largo de su historia ha sido la fuerza política número 1, que lo que se ha visto disminuido es en procesos electorales en los que no ha logrado la presidencia, pero el caudal político de afinidad al partido siempre ha mantenido
a Liberación Nacional como el principal partido, excepto en estos tiempos, hace unos años, en que la mayoría de gente no se siente afín a ningún partido, pero los que se definen se siguen definiendo por Liberación. Ese segundo grupo en el bipartidismo era sin duda alguna la Unidad Social Cristiana. E insisto, valdrá solo la fusión, el que los mariachis de Hueso Colorado que quieren a Rafael Ángel Calderón lo vean en el PUS, hará para que eso les dé para ganar. ¿Cómo ves, Daniel, ese tema de la unidad que pareciera, y tomo tus palabras y me gustan, siguen siendo como de los que van a misa y tras de que van a misa los regañan y no quieren que se vayan y siguen lloviendo sobre mojado en la búsqueda de lo que acercan al partido? Fernando, hablemos de elementos positivos y negativos que creo que aplican para el PUS, pero también aplicarían para otros partidos más. Creo que los partidos deberán tomar conciencia que hoy ningún partido político está en la capacidad de ganar por sí solo, al menos en una primera ronda y en una segunda ronda, como te decía minutos atrás, eso es como irse a penales, ¿verdad? Realmente no sabemos cuál vaya a ser o cómo se vaya a decantar, pero lo cierto es que siempre los partidos tradicionales muy probablemente llevarán las de perder. Entonces, enhorabuena que en lugar de continuar con la fragmentación y la sobrepoblación de nuestro sistema de partidos, más bien se puedan fusionar, se puedan también buscar, y eso creo que debería de conllevar a plantear reformas electorales en esa línea, a dar incentivos para que existan mecanismos de coalición. Hoy lo están sucediendo en México, sucedieron en El Salvador hace algún tiempo, en lugar de estar más bien justamente en mayor fragmentación. Como elementos quizá ya particulares y que yo diría que debería prestar cuidado, pues las personas que tengan un interés en una contienda electoral, ahora hablabas por ejemplo de don Antonio Álvarez, ahora mencionabas también a Juan Carlos Hidalgo, es que si hay alguna lección que yo diría casi que de carácter universal en política, es que el primero que saca la cabeza se la cortan. Y creo que me extraña que Juan Carlos Hidalgo, que Antonio Álvarez, que son personas que ya llevan, pues bien que mal, una importante cantidad de años en la actividad política, no se percaten de eso. O bien, pensemos mal, cuidado si no también hay personas interesadas en que justamente más bien estas personas se puedan quemar, como se dice popularmente, y que no tengan quizá ese respaldo cuando ya venga los momentos claves en la definición de candidatos. Creo que a esos elementos habrá que prestarles atención. Y en el caso de los partidos tradicionales, que es lo que hemos venido conversando, creo que se requiere, Fernando, más allá de buscar una coalición de partidos políticos, de nuevos liderazgos, por ejemplo, una reinvención total, reinvención de cuáles serán sus públicos, que me parece, y ahora que me decías que te gustaba el refrán que he utilizado sobre la misa, hoy me parece que los partidos no tienen muy claro a qué público le están hablando, o bien sus públicos se han quedado limitados y se han quedado a los públicos en el que el pasado eran suficientes para ganar unas elecciones, pero eso ha variado pues por criterios inclusive hasta demográficos enormemente. Y creo que ese es el gran desafío que tienen los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, pero cualquier otra agrupación que aspire a alcanzar pues, los puestos más importantes, quizá ya no con elecciones municipales, pero sí mirando las elecciones de 2026, que como también mencionaste, pues empiezan a carburar prácticamente ya en el 2025. Daniel, y es muy curioso, se me había quedado por ahí también en ese tema de las elecciones municipales, lo que genera una asamblea cantonal de resquemores, y es en el caso de Liberación Nacional, con la salida de la exdiputada Carla Prendas en Punta Arenas, y en el caso de la Unión, donde 3 exdiputados se unen a una nueva agrupación política. Su candidato a alcalde será don Julio Rojas, quien fue diputado por Liberación, pero que él dice que sigue siendo liberacionista, pero que es candidato a alcalde para la Unión. Es donde ese enredo se le hace a la gente, sin duda alguna. Y hablo de lo de Carla Prendas porque se ha hablado en algunos círculos de su cercanía hacia otra agrupación que me parece que viene, si no a jugarse su futuro, sí a demostrar que
que era más que Eliezer Feinsack, que es el Partido Liberal Progresista, que tiene una aspiración a querer constituirse como un partido político que no las ha tenido todas a bien en la Asamblea Legislativa, donde don Eliezer resultó muy buen candidato, pero no ha resultado tan buen diputado, o no ha entendido todavía lo que decías vos de los 18 meses que habla el Estado de la Nación para ya ubicarse, y una fracción que también ha tenido sus resquemores. Vendrá para el Partido Liberal Progresista, Daniel, una prueba de ver si tiene la oportunidad de construir y cohesionar liderazgos a lo largo y ancho del país. Y decía lo de Carla Prendas porque hay algunos que la ligan o la acercan al Partido Liberal Progresista para una eventual candidatura a la alcaldía de Punta Arenas. Fernando, dos elementos. Uno, lo que hemos venido hablando de la alicaída imagen de los políticos y de los partidos políticos, y lo que yo te decía del fenómeno de los partidos de arrendamiento. Hoy realmente se cambia de partido político como se puede cambiar de camisa o de calzón, como decían nuestras abuelas. Es una facilidad realmente impresionante y que creo que al fin de cuentas, pues si bien pues podrán ser válidas los intereses de esas personas que buscan, o que quizá decepcionadas de fuerzas políticas, buscan nuevas trincheras, lo cierto es que poco o nada colabora o contribuye con esa imagen desgastada de los partidos políticos, y empieza pues este círculo perjudicial de que si pierde la confianza en los partidos políticos, también la democracia empieza a sufrir sus consecuencias. Eso por una parte. Por otra parte, los desafíos que existen hemos hablado quizá de los partidos tradicionales, pero también hay desafíos para los otros partidos, quizá los más nobles, los que tienen representación en la Asamblea Legislativa, el PLP, Nueva República, etcétera, que creo que han encontrado dificultades, sí, en llegar con personas recientes. Vean, por ejemplo, recordemos lo que le sucedió a Fabricio Alvarado cuando quizá sus mecanismos de selección de diputados no fueron los más rígidos y eso le pasó una factura importante. Creo que Fabricio aprendió un poco de esa lección y fue muchísimo más cuidadosa con la selección de diputados para esta ocasión. Vean el caso del PLP, ahora que usted menciona a Eli Feinsack, que se le ha dificultado, ha encontrado dificultades en su manejo político dentro de la Asamblea Legislativa. También su partido, pese a ser pequeño, encuentra ya divisiones o roces importantes entre diputados, principalmente con Jorge Dengo y Katia Cambronero. Creo, Fernando, que todos los partidos están a prueba y sobre todo los que tienen una representación en la Asamblea Legislativa, pues tienen una vitrina de mayor exposición hacia los costarricenses, porque los demás tal vez puedan estar agarrándose del pelo, pero si no están en la Asamblea Legislativa no tienen los focos de atención que sí tienen estas agrupaciones. Entonces creo que son elementos a trabajar, procesos de madurez, de experiencia política que tanto hemos hablado a lo largo del programa, que tienen que hacer sus armas, tienen que generar, por decirlo así, hacer mella, generar un callo de lo que es estar en actividad política, que tiene sus implicaciones siempre, pues a nivel político, a nivel familiar, a nivel inclusive hasta desde un punto de vista económico, para que los partidos pues puedan estar, diría yo, lo más afinados, estar listos para dar también una buena imagen en lo que resta de los años dentro de la Asamblea Legislativa, para quienes tienen representación y para quienes desean ostentar cargos de relevancia para elecciones municipales, con miras a poder proyectar figuras al proceso electoral nacional, ya sea para personas, alcaldes, que lo hemos visto en periodos anteriores, que después de un tiempo quieren convertirse en presidentes de la República, o bien una carrera de municipalización, que también creo que le hemos conversado, Fernando, en programas atrás, de personas que sí cumplen quizá una escalera o una carrera en cargos municipales para después llegar a la Asamblea Legislativa como diputados. Daniel, otro reto, y más allá ya de los partidos políticos que van a tener las elecciones municipales, es el de dejarnos claro si el peso sobre el voto en algunas alcaldías a lo largo y ancho del país dependía de la presencia de una persona más que de un partido. Recordaremos que para esta elección municipal ya hay una serie de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país
que no pueden volver a poner a consideración de los electores del respectivo cantón su nombre para ser candidatos a alcalde o alcaldesa, como el caso de don Johnny Araya en San José, después de haber demostrado de haber ganado la alcaldía con y sin Liberación Nacional, pero siendo él la figura de candidato. Creo que será otro reto para los partidos políticos en general, quienes estén viviendo esa situación, demostrar que el peso de un nombre no era el que marcaba el camino, aunque por supuesto, conociendo el historial político de nuestro país y de América, donde a veces lastimosamente los ciudadanos lo que buscan en un candidato a presidente o alcalde es un mesías que les solucione sus problemas, es difícil creer que pueda mantenerse ese mismo caudal electoral sobre otro candidato que no sea el que habitualmente votaron, excepto que ese candidato, que ese alcalde hoy, que ya no podrá ser candidato o alcaldesa, dedique mucho de su tiempo a querer mantener ese feudo de poder y haga una campaña electoral. Pero no es lo mismo, lo hablábamos temprano, no es lo mismo la foto de Rodrigo Chávez en una papeleta o el nombre de Pilar Cisneros, más allá de que ella nos demostró que en las vallas sí fue muy importante, el que la gente vote por un candidato a alcalde que no vea por lo menos su nombre, Daniel. Qué buen punto ese, Fernando, porque creo que hará de estas elecciones municipales sin duda un proceso electoral atípico, y quien más lo sufrirá sin duda será el Partido Liberación Nacional, quien por tener la mayor cantidad de alcaldes, muchas de sus figuras no podrán repetir en el cargo en razón de la prohibición de la reelección indefinida de alcaldes aprobada en el 2022, si la memoria no me falla. Eso creo que significará, cuidado si no abrirá espacios para otros partidos políticos, para figuras de partidos inclusive de carácter cantonal. Y es que en política, y sobre todo en tiempos donde el personalismo está tan presente, donde ahora que decíamos una crítica a un comentario de doña Pilar Cisneros que dice que la gente vota por las personas y ya no por los partidos, creo que eso sin duda generará pasará una cara factura. Y es que el respaldo, la popularidad realmente no se le puede endosar a una persona así porque así, no porque Daniel Calvo ya no puede ser alcalde, simplemente digo, bueno, ahorita vote por Perico Los Palotes y la gente lo va a votar así porque así. Eso realmente es difícil, no es ese fenómeno de endosar respaldos, de transferir respaldos o apoyos, es difícil, y yo creo que hará, y tendremos que quizá conversar después de ello, de que tengamos los resultados de las elecciones municipales, qué sorpresas arrojó y qué lecciones aprendidas dejará los partidos políticos, quienes también, cuidado si no, pues podrán echar marcha atrás con esta reforma de los alcaldes, que ya de por sí ha sido bastante polémica y que en estos días también se está debatiendo, ¿no?, sobre sus alcances. Daniel, y por último, no menos importante, también tenemos que esperar si no aparecen, además de los dos partidos o los tres partidos afines al gobierno, Progreso Social Democrático por haber llevado a la presidencia a don Rodrigo, Partido Pueblo Soberano, que como bien vos explicabas, está comandado por una funcionaria de confianza de don Rodrigo Chávez en Casa Presidencial, y aquí manda Costa Rica, o Costa Rica manda, es un asesor de comunicación actual del presidente de la República. Pero no sabemos, Daniel, cuántos partidos de los nuevos que vayan a aparecer con sus candidaturas, cuidado no, vayan a manifestar afinidad con el estilo de gobernanza del presidente Chávez. Y es donde yo creo que también podemos encontrarnos después de febrero del próximo año, en que Liberación y la Unidad disminuyan en su cantidad de alcaldes, pero las nuevas alcaldías puedan estar con alguna afinidad con el presidente sin que necesariamente sean de los partidos del presidente. Y yo creo que ahí también habrá que esperar ese proceso electoral a partir del 4 de octubre, porque sin duda alguna, hoy más que nunca, ese electorado que dice sentirse afín al presidente es el que muchos van a querer ir a buscar, siendo o no
de cualquiera de esas tres agrupaciones afines a don Rodrigo Chávez Robles, Daniel. Fernando, totalmente. Creo que habrá una reconfiguración de fuerzas políticas muy importante y llamativa después de las elecciones municipales. Yo me atrevería a decir que el Poder Ejecutivo, bueno, que el partido de gobierno, porque el Poder Ejecutivo no puede participar como tal en este proceso de elecciones municipales, pero sí Costa Rica manda, será difícil porque es un partido de reciente creación y sí muy probablemente se habrán alianzas con otras agrupaciones, sobre todo con las de carácter local, en lo que creo que pudiera sí representar, si bien hemos dicho que los resultados de las elecciones municipales no son termómetro para las nacionales, sí lo cierto es que es un fogueo importantísimo para las estructuras con miras a unas elecciones de una mayor envergadura como son las de carácter nacional. Así que creo que independientemente de los resultados, todos los partidos políticos que participen pues querrán aceitar sus maquinarias electorales con miras a unas elecciones que ya también de a poco se empiezan a asomar, como son las elecciones presidenciales de 2026. Daniel, de verdad muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado para que las amigas y amigos que nos han visto en vivo, los que nos podrán ver después, puedan entender, puedan prestarle atención un poco a un tema que a veces no es el que más gusta del análisis de lo político, pero que marque el camino de las decisiones en nuestras comunidades, en nuestra Asamblea Legislativa para todo el país y en el quehacer y en el actuar de quien gobierna desde el Poder Ejecutivo, como es el presidente de la República con sus ministros y presidentes ejecutivos. Muchas gracias, Daniel, y espero que volvamos a tenerlo pronto aquí en el programa. Hasta luego, Fernando, estar con ustedes. A ustedes, amigas y amigos, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado. De verdad, que haya podido prestarle un poquito de atención al tema de lo político, de lo que Daniel y este servidor analizamos, que no está escrito en piedra, que no se lo queremos imponer, sino que usted tenga elementos de juicio para la toma de sus decisiones, especialmente porque a partir del 4 de octubre iniciará el proceso electoral rumbo a las elecciones municipales del 4 de febrero del 2024. Gracias por su compañía en esta tarde de sábado. Siga con Antena 6 y de hoy en 8, 3 de la tarde en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. Cuídense mucho. Perdón, se me olvidaba. Feliz Día de las Madres. Que la pasen muy bien todas las madres de nuestro país. Que quienes aún la tienen la abracen, la chineen, le den cariño. Quienes ya no la tienen, que levanten los ojos al cielo y hagan una oración y tengan bellísimos recuerdos de ellas. Pero que Dios bendiga a todas las madres de Costa Rica en este su día, el martes 15, pero feriado 14. Solo en Costa Rica pasa. Feliz tarde, cuídense mucho, que Dios los bendiga. En la esquina del parque. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.